Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores y también agradeciendo a Walter Castro que me convenció de venir y que me ha permitido disfrutar tanto la ciudad como este congreso. De lo que quisiera hablarles hoy es de una preocupación que tengo en este momento profunda, que tiene que ver con las pretensiones de ingeniería social que puede tener la teoría económica de la corriente dominante, y lo voy a hacer, pues, voy a intentar convencerlos de mi preocupación y de los orígenes de esta preocupación a partir de dos autores que después veremos, creo que son muy importantes para explicar la tensión que está detrás precisamente de estas pretensiones de ingeniería social. Y de los dos autores que quisiera hablar entonces son de Adam Smith y de Jeremy Bentham, y intentar comparar un poco sus posiciones epistemológicas y precisamente su respuesta a la pregunta de ¿para qué entendemos? ¿Para qué queremos hacer explicaciones sobre el mundo? ¿Y qué es lo que queremos entender cuando las estamos haciendo? Y me parece que es una pregunta pertinente porque hay un pequeño paso, muy pequeño, entre la comprensión y la tentación de manipulación o la ingeniería social, y creo que estos dos autores nos permiten ver cómo se puede pasar fácilmente de un lado a otro, a pesar de que nos habían dicho hace mucho evidentemente que eso epistemológicamente hablando tenía serios problemas. Creo que es una pregunta que nos debemos hacer hoy en día, precisamente por lo que les decía sobre las tendencias que está teniendo la corriente dominante en teoría económica actual, en particular su obsesión por la técnica y la cuantificación, la fascinación con el instrumento, con la medición, que nos vuelve básicamente como unos obsesivos por la búsqueda de causalidad a través de la mera inferencia estadística. Y creo que esto es, como lo llamaba Hayek, evidencia de cientismo, y deberíamos siempre estar alertas frente a esas posibilidades. Y deberíamos estar alerta por una cosa que lo dijo Hayek y que lo dijo en 1974, pero creo que hoy sigue siendo igualmente válido, hablando sobre la economía y sobre los economistas, cuando nos dice en este momento tenemos pocos motivos de orgullo como una profesión, hemos vuelto todo esto un desastre. Y me parece que esto fue en 1974 y lo hubiéramos podido decir hoy perfectamente, ¿cierto? En el 2008-2009 hubiera sido inclusive más pertinente. Y básicamente el punto acá es ¿por qué es que estamos haciendo este desastre? Yo tengo una hipótesis al respecto que es muy elemental, digamos, es una hipótesis que no tengo ninguna pretensión de originalidad en ella, pero sencillamente quisiera compartirla y comentarla un poco con ustedes. Mi hipótesis es que hay unas corrientes contradictorias, hay herencias contradictorias en la teoría económica que definen a esa economía de la corriente dominante como una teoría liberal, pero con pretensiones de ingeniería social. Y creo que esa tensión es precisamente lo que nos pone en esa situación complicada en la que estamos hoy en día. Ahora, creo que uno puede encontrar esas herencias y los comienzos, digamos, de esa forma de tensión en la contrastación que podemos hacer de estos dos autores, que es una de mis afirmaciones, tienen una influencia profunda en la formación de la teoría económica actual, y que además reflejan formas diferentes no solamente de hacer teoría, sino de ver el mundo y de explicarnos por qué hacemos las cosas y por qué quisiéramos entender. Sobre todo en una diferencia que de pronto se nos olvida un poco cuando estamos haciendo economía, que es la diferencia profunda sobre el valor superior que están defendiendo, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos a Smith, cuyo valor superior para mí es claramente la libertad, y por el otro lado tenemos a Bentham, cuyo valor superior es la felicidad, que nos enfrenta a esta pregunta de la libertad como un medio o como un fin. ¿En cuál de los dos lados estamos parados? Obviamente, esta hipótesis que tengo de finalmente la tensión de ser liberales con pretensiones de ingeniería social supone aceptar que efectivamente estamos dispuestos a reconocer que tanto Smith como Bentham son autores fundadores y figuras fundamentales y centrales en la formación de la teoría económica,
Generalmente con Smith no tenemos muchos problemas, sea uno de donde sea, mientras sea economista va a reconocer fácilmente que Adam Smith es el padre de la economía. Creo que es como uno de los, no sé, lugares comunes, más comunes que existen en la teoría económica, entonces creo que eso no tiene muchos problemas en aceptar. En cambio, reconocer la figura central o el papel central que habría jugado Bentham es un poco más complicado. Y me parece más complicado no solamente porque uno diría, bueno, pero es evidente, usamos el lenguaje de la utilidad, ¿cierto? Todo el tiempo estamos hablando de maximización de utilidad, estamos hablando de utilidades marginales, estamos hablando de maximización del bienestar, estamos hablando, inclusive cuando vamos muy rápido en microeconomía hablamos de bienestar y de felicidad como si fueran exactamente la misma cosa. Entonces uno dice, no, pues claro, ahí está Bentham, o sea, eso no es mucho problema. Y sin embargo, si miramos un poco atrás, a principios del siglo XX en particular, hubo una lucha frontal de los economistas por deshacerse de esa herencia utilitarista, diciendo finalmente eso es metafísico, eso no tiene ninguna prueba, no hay comprobación, no se puede verificar, en ese momento era la angustia, y nos tenemos que deshacer de esas cosas para volvernos una ciencia positiva. Entonces era una preocupación por la cientificidad muy larga, muy profunda, que finalmente terminó siendo solucionada, supuestamente nos dijeron, por el axioma de la versión débil del axioma de preferencias reveladas de Samuelson en 1938. Y supuestamente cuando nos dijeron eso, entonces ya no tendríamos que preguntarnos ni sobre la motivación de la acción, ni sobre la formación de las preferencias, ni nada de ese tipo de cosas, porque lo que nos dijeron fue los economistas observan las decisiones, observan el resultado de las decisiones y la gente lo que está haciendo ahí es revelando preferencias y por lo tanto ya no nos pueden seguir diciendo que somos utilitaristas y de alguna manera, un poco a mi forma de verlo, mágicamente nos deshicimos de todo el contenido epistemológico y filosófico que tenía el lenguaje del utilitarismo. Yo quisiera poner un poco en cuestión que esta posibilidad de que si uno sencillamente dice yo sigo utilizando el lenguaje de la utilidad pero en realidad no soy utilitarista, no es problemático. Y quisiera decir que sí lo es. Y que finalmente puede que no estemos siendo conscientes de este problema, básicamente porque ha habido como un proceso de naturalización de esa herencia. Nos parece normal hablar en términos de utilidad, maximización de bienestar o de felicidad, y entonces decimos eso no implica mucho más que eso. Y mi punto acá, si los logro convencer, es que sí tiene unas implicaciones muy fuertes que son contradictorias con el otro pedazo que requiere ser aceptado de mi hipótesis, que sería que la teoría económica tiene una fuerte carga, una fuerte herencia de la filosofía liberal en general. En general en el sentido de ser heredera de esta pregunta sobre la posibilidad de existencia y de mantener una organización social descentralizada, ¿cierto? Entonces si esa es la pregunta a la que nos tenemos que enfrentar y que nos enfrentamos en tanto economistas, no importa de qué corriente seamos, eso significaría que estamos aceptando también esa filosofía liberal. Ahora, lo que ha pasado también, me da la impresión, es que ha habido también un proceso de naturalización de esta herencia, inclusive en los momentos en que decimos, bueno, lo que pasa es que finalmente los economistas tenemos esta neutralidad valorativa, entonces no importa las preferencias que tenga la gente, nosotros no tenemos juicios de valor sobre las preferencias, sencillamente observamos los resultados de las preferencias, o resultado, como dice el teorema de preferencias reveladas, observamos la elección y de ahí deducimos las preferencias y no opinamos nada sobre ellas. Eso me parece también un poco, digamos, insatisfactorio y quisiera poner en duda que en realidad la soberanía del consumidor está siendo tan respetada como dicen los economistas, porque finalmente hay otro pedazo de esta herencia que es el pedazo, digamos, más complicado, que es, inclusive Smith lo dijo, la economía es una rama de la ciencia del legislador. Entonces, en ese momento, cuando estamos diciendo esto, y si ustedes se acuerdan, Bentham lo que está pretendiendo hacer es ser el legislador universal y darnos reglas a todos y cómo debería funcionar el mundo para hacer un mundo mejor y en particular un mundo feliz. Eso implica que de alguna manera hay algún tipo de pretensión de entender el mundo para hacer algo, ¿cierto? No es la simple pregunta, digamos, llamémosla, me perdonarán los filósofos
teórica, sino es una pregunta práctica de efectivamente qué es lo que quisiéramos hacer. Ahora, si vamos a mirar, digamos, esa es la estructura de mi hipótesis. Si creemos que esa hipótesis tiene algún sentido, tiene sentido entonces ir a mirar las bases epistemológicas de cada uno de estos lados, de cada uno de estos representantes o personajes influyentes dentro de la formación de la teoría económica. Y son radicalmente diferentes, y yo creo que aquí viene precisamente la evidencia de la tensión que existe entre los dos. Si ustedes se acuerdan de la historia de la astronomía de Adam Smith, cuando nos está explicando un poco el funcionamiento de la evolución del conocimiento humano, nos dice finalmente todas las explicaciones, todas las teorías, todos los sistemas teóricos son provisionales, son temporales y son solamente, como lo dice ahí, meras invenciones de la imaginación. No tenemos ninguna certeza de que eso sea así y no la podemos tener, ese es el punto de Smith. Mientras que por el otro lado tenemos a Bentham, que construye todo su sistema, todo el utilitarismo clásico, sobre el principio de la utilidad que él considera una axioma. Un axioma es una cosa cierta, es algo que aceptamos como verdadero. Y es más, cuando le pedimos a Bentham, bueno, pero dígame su axioma de dónde salió, él dice, mire al lado, es obvio, es evidente, es una verdad de apuño, o sea, todos funcionamos así. El principio de la utilidad explica el comportamiento individual. Entonces, frente a la pregunta teórica que nos hicimos sobre la posibilidad de una organización descentralizada, mientras por un lado Smith nos dice, sí, yo puedo tener una teoría del comportamiento individual que me explique ese funcionamiento de una organización descentralizada, que me genera tranquilidad de espíritu. Lo que está diciendo Bentham por el otro lado es, yo les estoy diciendo cómo funciona y esa es la verdad. Así funciona, punto. Y tengo todo el conocimiento necesario para hacerlo. Solamente esa diferencia, digamos, implica, si ustedes ven, que uno puede dar fácilmente el paso o no hacia la ingeniería social. Entonces, si uno le dicen, no, mire, esto es una explicación provisional, no sabemos, me da tranquilidad de espíritu, dejémosla así por el momento porque es lo mejor que tenemos, es un llamado permanente a la humildad, a ser conscientes de cuáles son los límites y los alcances de la teoría. Mientras que por el otro lado, si a uno le están diciendo, esto es así, o sea, le estoy asegurando, tengo la certeza absoluta de que el mundo funciona así, que funciona explicado por el principio de la utilidad, pues ¿cuál es la previsión o cuál es la precaución que deberíamos tener? En realidad no es mucho. Si yo sé que las cosas funcionan así, ¿por qué me voy a abstener de manejar esas cosas que conozco exactamente cómo están funcionando? Y por eso creo yo que podemos pasar en cada uno de estos autores de la comprensión de algo en particular, de la comprensión del comportamiento individual, a dos cosas completamente diferentes. Por un lado tendríamos de la comprensión a la previsión, a decir, bueno, yo más o menos puedo tener una idea de cómo funcionan las cosas o qué tendencia podrían tener, inclusive si quieren en términos económicos podríamos decir hay una multiplicidad de equilibrios y entonces podemos saber cómo funciona el uno y el otro más o menos, pero ni siquiera tenemos mucha certeza de en cuál de los equilibrios estamos. Por el otro lado vamos a tener a Bentham diciéndome, no, yo sí sé todo, entonces hagamos, no nos abstengamos de hacer. Y si ustedes se acuerdan, Bentham dice claramente, por ejemplo, bueno, en este momento tenemos un pequeño problema, de no podemos medir la utilidad. La utilidad no es medible. Pero ¿cuál es la respuesta de Bentham? No, por eso tenemos que abstenernos y dejar, porque el mundo sigue. Y entonces nosotros tenemos que seguir con el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizar la moneda, ¿cierto? Y de ahí sale la historia de la utilidad marginal del dinero y todas esas cosas, para precisamente poder actuar sobre el mundo. Entonces, de hecho, eso creo que está mostrando precisamente lo que estoy llamando acá como el paso que Bentham da muy fácilmente, porque el principio de utilidad tiene dos sentidos. El sentido enunciativo del principio de utilidad, que es puramente descriptivo, que nos dice los seres humanos se comportan maximizando placeres y minimizando penas, y el sentido sensorial, que nos dice los seres humanos se deberían comportar de esa forma. Y es más, lo que es más importante, el criterio de evaluación moral
de las acciones individuales es ese, de ahí el consecuencialismo, ¿cierto? Y por el otro lado que nos dice el legislador utilitarista debería funcionar con el mismo principio. Entonces fíjense que tengo un axioma, un principio, que es el principio de utilidad, que por un lado me describe el comportamiento humano, pero por el otro lado me está diciendo las cosas deberían funcionar de esa forma, y yo tengo la fórmula mágica, si quieren es como la piedra filosofal. Yo sé cómo transformar a la gente de manera tal que se comporte de cierta forma, uno, por un lado, para lograr el bienestar social, la utilidad social, lo que quieran llamar, para estar en un mundo feliz, ¿cierto? Que es finalmente el objetivo último del cálculo de felicidad del legislador utilitarista. Entonces eso significa que por un lado Bentham nos está diciendo, mire, esto es un cálculo y lo único que necesitamos es precisión en el cálculo. Entonces todo se vuelve un problema de técnica, un problema de ingeniería, un problema de resolver y de establecer entonces un sistema de penas y recompensas que funciona como incentivos para las acciones individuales, que yo sé exactamente cómo funciona. Y por el otro lado tengo a Smith, que lo que está haciendo es reconocer la provisionalidad de las explicaciones y la complejidad de las acciones, de las cosas que está intentando explicar, que lo máximo que puede hacer, como nos decía Walter hace un momento, es decirnos de dónde salen unas reglas generales de comportamiento, pero que no le puede dar contenido a esas reglas, nos explica solamente los procesos. Y explicándonos esos procesos, a lo único que le estamos apuntando es a sentirnos más tranquilos con nuestra comprensión sobre el mundo. Entonces el objetivo final es muy chiquito, si quieren, que es el pedazo de la tranquilidad del espíritu. Yo entiendo cómo funciona el mundo, creo que esto es una explicación plausible, pero más que eso no puedo decir. Obviamente, y Smith es el que nos alerta sobre esto, si yo no acepto una posición de humildad de ese estilo, entonces tengo unos riesgos enormes, y estos riesgos Smith los menciona cuando está hablando del sistema licencioso del doctor Mandeville. Y hablando de Mandeville, dice, pero ¿por qué fue que tuvo tanto éxito este señor? Y además, ¿por qué fue que nos causó tanta preocupación? ¿Cuál fue? Porque sí, todos sabemos que finalmente los seres humanos no son absolutamente egoístas en el sentido muy limitado, estricto, digamos, asocial de la palabra. Si sabemos que los seres humanos no son así, entonces ¿por qué hizo tanto escándalo la teoría que nos decía que era así? Y lo que dice Smith, y creo que es un poco también a lo que nos podríamos alertar sobre el utilitarismo clásico, es decir, porque tiene alguna apariencia de verdad. O sea, no es difícil aceptar que efectivamente la explicación de que los seres humanos son influenciados a través de, que conocemos a través de nuestros sentidos, por un lado, que nuestro vínculo con el mundo es sensorial, y por el otro lado que tenemos reacciones de penas y de placeres, no es completamente loco, puede ser perfectamente aceptable. Entonces ese riesgo de apariencia de verdad lo que hace es que finalmente convirtamos en ese momento la economía tal cual en una ciencia de los incentivos que nos permite manipular el comportamiento individual, que finalmente es lo que tienen que hacer el legislador y el deontólogo, diciéndonos exactamente cómo deberíamos construir nuestra función de utilidad. Entonces ya no es una ingeniería social, ¿sí ven? Es un proceso de sintonía fina de cada uno de nosotros que debe ser manipulado a través de este cálculo utilitarista. Y creo yo que efectivamente el asunto de esta diferencia epistemológica a lo que nos alerta precisamente, y aquí voy a terminar, es a que hay una pregunta sobre cuál es el lugar que le estamos dando a la libertad cuando estamos haciendo teoría económica con pretensiones de ingeniería social, ¿cierto? Y creo que haber pasado por Smith y por Bentham nos permiten ver precisamente las dos opciones y las dos posibilidades y la tensión que eso implica. Por un lado es la posibilidad de creer en el sistema de la libertad natural, como lo creía Smith, por ejemplo, y por el otro lado es la posibilidad de construir una sociedad del panóptico. Entonces ustedes se acuerdan, el panóptico es esta, ni siquiera era una cárcel cuando la pensó Bentham, originalmente era sencillamente un lugar de institución pública en el cual hay un vigilante que nos puede ver a todos sin que nosotros lo veamos a él.
¿Y por qué nos puede ver a todos? Porque es que puede calcular por todos nosotros, ¿cierto? Y creo que ahí hay una pregunta muy profunda que nos tenemos que hacer en cuanto a economistas, y es ser conscientes de las implicaciones que nuestras posiciones epistemológicas tienen sobre nuestra función en tanto intelectuales públicos y en cuanto a estudiosos de la sociedad. Muchas gracias.